Martes 29 de diciembre, Ecomundo, ojalá 4RD. Estamos ahora en la cuenta regresiva de los minutos para el cierre del año. El año 2015, un año que marca grandes tendencias, un cambio de ciclo de la economía mundial, en el que afortunadamente todavía existe un ritmo de crecimiento positivo de la economía mundial y que las estimaciones para el 2016 todavía prevén este ritmo de crecimiento, aunque es importante destacar, como hemos hecho en Ecomundo, que este ritmo de crecimiento es un ritmo de crecimiento a distintas velocidades y que tiene un aspecto importante, y es que en las economías industrializadas, solamente en el caso de Estados Unidos, que mantiene el punto luminoso de la economía mundial, ha mantenido un crecimiento sostenido bajo el influjo de las políticas monetarias anticíclicas que han estado aplicándose y políticas fiscales que en determinado contexto de la política económica del presidente Obama han resultado positivas, políticas de corte keynesiano, a diferencia en muchos aspectos de las políticas implementadas de austeridad en el caso europeo. Y en el caso de Europa también se han aplicado políticas expansivas y hemos estado analizando, pero en el aspecto fiscal, en el tema de austeridad, ha habido diferencias en este sentido. Comentábamos ayer sobre el crecimiento anémico, débil de la economía de la Unión Europea y marcábamos el ritmo de desaceleración de la economía china, del gigante asiático, que ha marcado una disminución importante en términos del ritmo de crecimiento de la economía global, ya que China significó la mitad del crecimiento de la economía global después de la crisis del 2009. Uno de los aspectos adicionalmente de interés es todas las caídas de las materias primas que hemos comentado a lo largo de este periodo en ciclos. Algunos pronósticos que hemos estado comentando en ciclos de algunos estudiosos, algunos analistas sobre el tema de economía y de finanzas y de análisis de riesgos, están basados, muchos de ellos, la mayoría de ellos, en el tema de cuál será el impacto de la tasa de interés, de la subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Para otros analistas, el tema principal estará situado en torno al problema de la deflación, que hemos comentado en Ecomundo, cuando los niveles de inflación se han mantenido por debajo de las expectativas de las metas de 2%, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón. Ha habido esa tendencia a la baja de las tasas de inflación que ha sido persistente pese a la caída de los precios del petróleo. Este es el caso de la mayoría de los países de las economías industrializadas. Para otros, el tema fundamental que dominará el 2016 son las divergencias de las políticas monetarias, ya que va a haber dos énfasis en torno a las políticas. ¿Y cuál va a ser el impacto que esto tendrá? Las políticas comienzan a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, mientras Europa y Japón van a mantener sus tasas de interés próximas a cero. Pero más allá de las políticas monetarias y fiscales, para algunos analistas de algunos bancos de inversión y algunos bancos internacionales, el problema importante radica en la geopolítica y la falta de cooperación internacional. Y en este sentido,
lo que más le preocupa a estos analistas, como es el caso de Tina Forehand, analista de política de Citigroup, es el tema de la convergencia de los peligros geopolíticos y socioeconómicos, ya que los líderes tendrían que enfrentar esta difícil combinación. Y nosotros hemos analizado con mucho detalle todo el tema de la crisis de geopolítica en Oriente Medio con el tema de Siria, toda esta situación en torno a cerca de 250.000 muertos que lleva este conflicto, la migración de 4 millones de personas a Jordania, a Turquía, hacia Europa, esa masiva migración política hacia Europa con la parte económica de la del norte de África, y cómo este impacto en Europa de estas políticas y prácticamente en torno a la recepción que ya ha llegado al techo que existía al final de la Segunda Guerra Mundial, es una de las grandes preocupaciones para ver cuál es el impacto en una Europa deprimida, con un ritmo de crecimiento débil y con una inflación baja, pero con un desempleo próximo a los 2 dígitos. Entonces, estos aspectos son aspectos importantes a analizar, sobre todo por el tema del terrorismo, la irrupción del terrorismo, los acontecimientos en París del 20 de noviembre y cómo esto puede afectar el curso de la economía europea y mundial. Tenemos el impacto de los atentados en San Bernardino, en Estados Unidos, y la reacción que esto ha tenido en las fuerzas conservadoras en términos de la xenofobia, el avance, por ejemplo, del Frente Nacional en Francia en las elecciones, que pese a que no logró ningún gobierno regional, sin embargo fue un partido muy votado en las elecciones francesas, al igual que en Estados Unidos, todo ese discurso y esa retórica anti-inmigrante que ha liderado Donald Trump. Entonces, esa tendencia a generar elementos extremos y todo el tema de la seguridad, la irrupción de Rusia en Oriente Medio, en términos de cuál es la alianza a llevar con Bashar al-Assad. Aquí hay puntos luminosos, y es que, por ejemplo, en torno a ese mismo conflicto, pues los cancilleres en Viena han logrado limar las asperezas con Rusia y al mismo tiempo se ha logrado articular un esquema en el que pareciera que se va a tomar un curso positivo. Sabemos que esta es una situación a muy largo plazo por los términos culturales. La desaceleración de China tocó de manera importante, impactó de manera importante a América Latina. Y en América Latina hay 2 ritmos, 2 velocidades importantes, como hemos comentado en Ecomundo. Aquella que está relacionada con la economía norteamericana, que ha tenido un ritmo de crecimiento firme. No es un crecimiento alto, pero es un crecimiento que se ha mantenido firme en los últimos 7 años y que ha ido de la mano de esta política anticíclica que le ha permitido salir a flote y bajar la tasa de desempleo del 2009 de 10 a 5. Y cómo, pese a que hay una tendencia a que el nivel de empleo no es un empleo total, sino hay un empleo parcial en cuanto a número de horas trabajadas, y el nivel de los salarios no alcanza el precrisis. Sin embargo, es un hecho positivo de que esta economía ha sido resistente a la situación de la economía global. En el caso de América Latina, como decía, pues las economías de México y Centroamérica y el Caribe, y de manera especial República Dominicana, han estado favorecidas por ese contexto general, entre otras situaciones. Son economías que dependen de las remesas, del turismo, de las zonas francas, vinculadas al crecimiento de la economía norteamericana. En el caso del Cono Sur, la situación es diferente. Y ahí hay también 2 velocidades. Tenemos el caso de las economías grandes de la región, Brasil, Argentina, y el caso de Venezuela, que es un caso donde el impacto de la economía ha sido negativo. Ahora bien, cuando nosotros vemos
el impacto sobre todo en la costa del Pacífico, Chile, Perú y Colombia, a excepción de Ecuador, que ha sido muy golpeado por los precios del petróleo, nosotros vemos que son economías que, aunque han disminuido su ritmo de crecimiento, sin embargo, han podido mantenerse creciendo. En el caso de Bolivia, Bolivia ha podido mantener un ritmo de crecimiento a partir de sus niveles de explotación de gas y de petróleo. Cuando vemos los pronósticos y las estimaciones, los pronósticos siempre son tendencias en torno a las cuales se van a estimar variables, pero estas variables, estos escenarios varían en torno a una serie de supuestos iniciales donde se plantea un escenario base y donde se estudia un escenario positivo o un escenario negativo, optimista o pesimista. Y esto ha variado en torno a la región. Por ejemplo, hace un año el consenso de los mercados preveía una leve aceleración para la economía latinoamericana del 1,9%. Hoy día ya estas estimaciones, ya cerrando el 2015, ya se percibe en todos los pronósticos una contracción. Muchos varían en torno al nivel de esta contracción, pero lo que se percibe es que va a ser una contracción del 0,2%. Y este es un aspecto que por primera vez la economía latinoamericana tiene una contracción. Y es que los países grandes arrastran a esas pequeñas economías de Centroamérica y el Caribe que mantienen niveles y ritmo de crecimiento importantes, y México, que no ha tenido en los últimos 20 años un ritmo de crecimiento alto y se mantiene en torno a 2,5%. Y entonces lo que vemos en términos del global de América Latina es que por primera vez entra en un nivel de contracción luego de la gran recesión. Y esto tiene que ver con la desaceleración de China, el gigante asiático que se ha constituido en el gran consumidor de materias primas del mundo, precisamente por la fase en la que se encuentra su nivel de desarrollo, y que hemos visto que ha marcado un techo en el cual se está redefiniendo, y eso lo hemos abordado con bastante detenimiento en Ecomundo a lo largo de este año. Cuando nosotros analizamos el pronóstico de América Latina para el 2016, lo que vemos es una leve recuperación del 2%, y es lo que se está previendo por todos los organismos internacionales, y es que ese contexto internacional y la situación de muchas de estas economías que también entraron en una fase del ciclo, no solamente externo, sino también interno, en torno a las políticas expansivas y de crecimiento que venían desarrollándose al amparo de la fuerte demanda de China, donde economías latinoamericanas lograron crecer de manera importante, incorporar grandes masas a las clases medias y ampliar la base de consumo y fortalecer las clases medias. Ahora, cuando nosotros vemos este tema y vemos la caída de China, lo que vemos es qué va a pasar en términos de ese crecimiento anémico. Y hay un aspecto importante y es la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Analizamos el impacto en términos de las tasas de interés de América Latina y de los niveles de inflación recientemente aquí en Ecomundo. Pero ¿qué irá pasando? Sobre todo a medida que este aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal pueda aumentar la salida de capitales de América Latina y al mismo tiempo esas devaluaciones de las monedas que comentamos aquí, y qué impacto en la inflación se va a seguir manteniendo en los próximos meses hacia adelante con el incremento sucesivo de las tasas de interés. Y cómo esto va a afectar a las grandes economías de la región. Cuando nosotros vemos el caso de Brasil, el gigante latinoamericano, y vemos cómo en este año 2015 lo que vemos es una contracción para todo el año ya de 3,5% y se estima una contracción del 2% para el 2016. Y esto es un aspecto importante porque Brasil, que tenía por todos los organismos de certificación crediticia, el grado de inversión, ha perdido el grado de inversión,
y es un aspecto importante. Sin embargo, Brasil sigue siendo una economía fuerte y mantiene niveles importantes de solvencia en torno a su economía, y se espera que las medidas implementadas en Brasil en un momento dado, ya la estimación del 2016 plantea un nivel de recuperación. Como decía, la economía mexicana mantiene un ritmo de crecimiento en torno al 2,5%, pero muy afectado por la situación del petróleo en torno a sus finanzas públicas, que es un aspecto que podemos ver en el conjunto de América Latina, sobre todo Brasil, México y Argentina, que son las tres principales grandes economías de la región. Mientras Brasil decae a 3,5%, Argentina está en un nivel entre el 0 y 1%, entre los organismos internacionales, como vamos a ver, y México, que tiene 2,5%. Son niveles muy bajos de crecimiento el que tenemos ahora. Brasil arrastraba, era la locomotora del Cono Sur, y esto influía de manera importante en las economías regionales. En el caso de la economía argentina, se planteaba que podía haber un crecimiento entre 0 y 2%, CEPAL la estima en cerca del 2%, y las firmas consultoras y los bancos de inversión en 0,8%, más o menos el crecimiento, y en torno al 2016 varían entre menos 0,5%, JP Morgan, mientras otros en la ONU, por ejemplo, y CEPAL la sitúan cerca del 1%. Ya veremos cómo esto puede preverse en torno al nuevo gobierno liberal de Mauricio Macri y las medidas que ha venido tomando el gobierno y cuál va a ser el impacto. Y aquí hay una de las tendencias que hemos comentado en Ecomundo cuando hemos analizado la participación de China en América Latina y sobre todo en el Cono Sur. Y es el resultado de este mundo multipolar que ha emergido con fuerza después de la caída del muro de Berlín y sobre todo después de la caída de las Torres Gemelas y esa fuerte emergencia del largo crecimiento de las materias primas y cómo han emergido estas economías emergentes de los llamados BRICS con el crecimiento de Brasil en el caso de América Latina. Y lo importante es, por ejemplo, en el caso de Macri, que estaba buscando tener el apoyo para que sus reservas del Banco Central pudiesen soportar el levantamiento del control cambiario que se ha planteado, que tenía un diferencial de tipo de cambio, pues es justamente China quien permite, no Estados Unidos ni otros organismos, sino China quien permite esta conversión de monedas para solventar la nueva política de Mauricio Macri en Argentina. Y es esa política pragmática que ha llevado China y que es el principal prestamista del Cono Sur, por encima del Banco Mundial, el BID y organismos y Estados Unidos, sumados todos, no tienen el rol de prestamista que ya tiene China en el Cono Sur. Y este es un aspecto característico de una nueva tendencia, justamente porque estas economías grandes son atractivas para China en vista de que sus mercados internos son importantes. Ellos tienen estos grandes préstamos justamente porque pueden penetrar sus mercados, pueden obtener petróleo para sus economías, alimentos, soya y hierro, cobre, que son productos que tanto Brasil como Argentina, como Chile y otras economías, Perú, etcétera, Venezuela, producen Ecuador de manera importante para el gigante asiático y por eso han sido golpeadas por la desaceleración de China. En el caso, como decía, de los países de la costa del Pacífico, pues Chile tiene un crecimiento para el año de 2,1%, Colombia 3%, Perú 3,4%. Y aunque han moderado su ritmo de crecimiento, son economías que han logrado reajustar sus niveles económicos. Colombia es el que ha sufrido de manera más importante la situación porque es más dependiente del petróleo y ha hecho una serie de inversiones importantes y de apuestas en torno al petróleo en vista de los altos precios que gozaba el petróleo en los mercados internacionales. Y en el caso de Ecuador, que mantiene una economía prácticamente a nivel de recesión
técnica y las mismas cifras oficiales han mostrado un crecimiento en torno a cero. En el caso de Venezuela, que sabemos que está en torno a un decrecimiento que para el año diferentes organismos sitúan en menos 0,7%. De manera que son aspectos importantes de esta nueva situación, de este nuevo contexto internacional. Cuando vemos todavía el 2016, la parte optimista es ver cómo existe tendencias de crecimiento en la economía mundial. Hay algunos organismos, incluso de bancos y de bancos de inversión, que ven con preocupación diferentes escenarios en el que pudieran haber estimaciones de crecimiento y decrecimiento por los diferentes ciclos que analizamos en Ecomundo que tiene el nivel de la economía mundial. Sin embargo, lo que se prevé hasta el momento es un crecimiento lento, pero progresivo. Y dentro de este contexto lo que estamos analizando es justamente el impacto todavía recesivo en el cono sur, en América Latina, que se prevé tanto en el 2015 como en el 2016. Seguiremos analizando estos aspectos de las tendencias y los ciclos de la economía mundial 2015-2016, pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD. No le cambie, Cita Cultural.